fuerte aplauso a Héctor Villadar. ¡Bravo! ¡Porra! ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? Bueno, bien, gracias. ¿Cómo se le está pasando? ¿Qué tal les está pareciendo este evento? Que, pues, gracias al esfuerzo de muchas personas han logrado traer estos espacios de desarrollo esotérico y de desarrollo mágico que pues a la fecha son muy cerrados aquí en la Ciudad de México. Gracias, por supuesto, a Padme, a su capacidad de convocatoria que hace capaz eventos como estos aquí en el Estado de México, en la Ciudad de México, y por supuesto, pues muchísimas gracias a los organizadores del evento por haber juntado a todas estas mentes tan locas y a lo mejor tan creyentes de esas cosas que muchos de nosotros todavía no alcanzamos a comprender. Nosotros vamos a hablar acerca de magia mexicana. Pretendo que la ponencia del día de hoy sea un recorrido histórico de los principales pues desde los principales arbores de la magia en México hasta cómo se han ido, si no bien perdiendo, sí enriqueciendo con todo el sincretismo que viene después de la conquista española. Pero bueno, primero iniciemos por entender qué es la magia o de dónde surge la magia. La magia surge como una necesidad de todos los seres humanos de entender aquello a lo que no podemos darle una explicación. Es decir, por naturaleza el ser humano tiene esta curiosidad y además la necesidad de poder controlar todos los elementos y todo lo que ocurre a su alcance. ¿Por qué? Porque así puede valerse de estos elementos para poder utilizarlos a su favor. Es así que en un principio, pues no saber de dónde provenía un eclipse, los terremotos, que hicieran erupción los volcanes, etcétera, 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 empiezan a despertar una curiosidad en el ser humano. Y es así como empieza a crecer el pensamiento mágico, y no solamente en México, sino en todas partes del mundo. En Egipto se pensaba que las estrellas colgaban por fuertes cadenas de acero colgadas de una estructura que era entretejida por las montañas y que estaba a una posición muy elevada y por eso no podíamos verlas. Se creía que los sismos eran los dioses de la tierra despertando y entonces pues no había como esta comunicación y este control que la gente necesitaba sobre estos elementos. Es así que entonces el ser humano empieza a tratar de darle a todos estos fenómenos, a todas estas situaciones que no controlaba y que no conocía, la capacidad de volverse visibles y de que pudiéramos comprenderlos. Así surgen los primeros dioses. Sin embargo, los primeros dioses no eran seres amovibles, eran dioses severos, dioses estrictos, seres, pues sí, inamovibles, que además había que adaptarse a lo que ellos decían. Los antiguos griegos decían, cuando sucedía algo, decían, pues es la voluntad de los dioses. En Mesoamérica se otorgaban grandes sacrificios porque los dioses habían hablado, porque los dioses necesitaban eso. El ser humano necesitaba tener control de todo esto y por ello empiezan a tratar de mediar entre la magia, esta magia severa, estos dioses recalcitrantes que no permitían comunicación con el ser humano, y teníamos que tener un aspecto por medio del cual los seres humanos pudieran controlarlo y pudieran solicitarle a estos dioses para que pudieran hacer favores y pudiéramos valernos de ellos para enriquecer nuestro espacio. Es así que en muchas partes del mundo, pero vamos a centrarnos en la región centroamericana, en México específicamente, que se crean los primeros dioses con unas características humanas. Los primeros dioses que nosotros llegamos a llamarles nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestros ancestros, y se crea así Oxomococ y Zipactecuil, que son el primer dios femenino y dios masculino, a los cuales los seres humanos ya tenían la capacidad de poderse comunicar con ellos. ¿Por qué? Porque ya no eran dioses inamovibles como Garra Jaguar o como Cabeza de Águila o estos dioses mayas que solicitaban tantos sacrificios sangrientos. Eran magos que tenían toda la morfología de un ser humano y además tenían las características de los abuelos. Por tanto, los seres humanos ya podían hablar con ellos, se encontraban ante dioses que tuvieran su par
y al tener dioses que estuvieran a la par que ellos, pues eran dioses más amovibles. ¿Y qué era lo que se obtenía con esto? Bueno, pues la capacidad de que los seres humanos pudieran pedirles y solicitarles favores a estos dioses para que de esta manera pues pudiéramos tener un cierto contacto con ellos. Pero todo esto traería como consecuencia algo que no solamente revolucionaría el pensamiento mágico, sino el pensamiento social de los antiguos mexicanos. Ante esta necesidad de comunicarse con los dioses, pues surgía la necesidad de que pudiéramos comunicarnos con ellos por medio de algo que funcionara. Entonces surgen los primeros sacerdotes, y no es que fueran personas que estuvieran dotadas de algún don divino o que tuvieran poderes. En todo lo que he estudiado, lo que hemos leído, todo lo que hemos investigado, he descubierto que absolutamente todos nosotros tenemos el don. Todos nacemos con el poder de hacer magia, con el poder de controlar nuestras energías. Sin embargo, somos muy pocas las personas que decidimos trabajar en ello y desarrollarlo como un regalo que nos ha sido entregado. En la antigüedad ocurría exactamente lo mismo, y las personas que tenían mayor comunicación con estos dioses, porque diario los estudiaban, porque les llamaban la atención, porque permanecían mucho tiempo cerca de los templos de adoración, pues se llegaron a considerar como sacerdotes, y surgen así el primer actor de la magia mexicana, que son los sacerdotes, y eran personas que tenían un amplio conocimiento de los dioses, de cómo funcionaban, de qué los hacía enojar, cómo se les podía dar ciertos rituales o ciertas ofrendas para que estos dioses nos sirvieran a nosotros. Entonces así las personas iban con estos sacerdotes, les solicitaban lo que querían, y estos sacerdotes pues hacían las veces de esta comunicación divina entre el plano terrenal y el plano divino, pero a la inversa también, es decir, ellos se convirtieron en la voz de los dioses para los seres humanos. Y entonces cuando había ciertas situaciones, pues ellos decían, es voluntad de los dioses. Los dioses han hablado, los dioses nos lo han pedido. Y entonces estos sacerdotes se encargan ahora de realizar una buena o una mala praxis entre todas las sociedades. ¿Y esto a qué nos llevaría o a qué llevaría a las sociedades antiguas mexicanas? Bueno, pues a que se consolidaran como los grupos civilizados más antiguos, que fueran más religiosos o más creyentes en la magia, se convertían en los pueblos más poderosos y más grandes conquistadores. ¿Por qué? Porque la magia, considerada ahora como un elemento divino, se consideraban magos a estos sacerdotes, y la magia pasaba a ser ahora un canal divino. Ya no era una práctica que se podía realizar o una práctica que cualquier persona podía hacer. La magia se había relegado completamente a los sacerdotes y era un canal divino para tener comunicación con los dioses. Asimismo, se cree que o se le delega a la salud y a la enfermedad un plano divino, mientras que en el aspecto de la magia considerada como un camino divino para poder tener esta comunicación con los dioses, se le da a la salud también una característica divina. Y esto es sumamente importante porque entonces las sociedades mexicanas antiguas delegan por completo el plano de la salud y de la medicina al plano paranormal, al plano espiritual. Y entonces los grupos que eran mayormente religiosos, pues eran grupos que eran más saludables, grupos más fuertes, y por supuesto tenían guerreros que eran mejores a la hora de las batallas o para conquistar. Es así como la magia se convierte en uno de los principales eslabiones o de las principales bases de las sociedades mexicanas antiguas. Pero además había una praxis que había que llevar a cabo para poder adorar a estos dioses. Una mala praxis, bueno, pues se desencadenaba en enfermedad. La enfermedad llegó a considerarse como un castigo divino, y no solamente en las sociedades mexicanas. En la antigua Mesopotamia, a los niños les colgaban un pequeño Pazuzu, este demonio de la película El Exorcista, que es demonio de los vientos que baja de la montaña. Se consideraba que era el demonio más importante, el más poderoso, y se creía que las enfermedades provenían de poderes divinos de los dioses, siendo así que le colgaban al demonio más poderoso para que los otros diablejos o los otros espíritus no hicieran mella en la salud
de los niños. En las sociedades mexicanas ocurre exactamente lo mismo. Se recurre a estas deidades del inframundo o a estas deidades de la tierra para que pudieran ayudarnos. Sin embargo, una mala praxis o un mal desempeño de todas estas ceremonias, ofrendas, requerimientos que los dioses pedían, hacía que ellos se enojaran, y al enojarse pues los mandaban por medio de sus ayudantes enfermedades, y todas las enfermedades tenían dioses específicos. Por ejemplo, Tlaloc se enfermaba de todas las enfermedades que tuvieran que ver con las vías respiratorias, con la humedad, con el agua. Macuil era el encargado de todas las enfermedades que residieran en los genitales de las personas, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Huitzilopochtli era el encargado de las plagas, de los virus, de las pestes. Entonces cada dios tenía una enfermedad, y el papel de estos dioses, de estos sacerdotes llamados ahora ticuils, era conocer las características de cada uno de estos dioses, de cada una de estas deidades, para saber qué se había hecho o qué se había dejado de hacer para hacerlos enojar, y entonces de alguna manera poder ayudar a las personas para que pudieran sanar. Sin embargo, no solamente se valían de los conocimientos que tenían o de las prácticas que habían llevado, sino que también recurrían a la adivinación. Y la adivinación en los antiguos mexicanos la hacían por medio del peyote, de la ayahuasca, de los hongos, de la ingesta de ciertas semillas que los llevaban al plano de los muertos. Y en el mundo de los muertos podían hablar con sus antepasados, con estos seres divinos que les decían cuáles eran los males que aquejaban a estas personas y de qué manera podían solucionarlo. Entonces, los antiguos sacerdotes, que en un principio tenían que encargarse solamente de lo divino, pues ahora tenían que encargarse de ciertas cuestiones de salud, que incluían pues estas cosas de poder hacer viajes astrales, poder hacer viajes a diferentes planos y manejarse en interdimensiones. Se creía que cuando nosotros nacíamos, o cuando los antiguos mexicanos recién nacían, teníamos una aura limpia, teníamos una energía brillante que difícilmente podía ser ensuciada. Sin embargo, una mala praxis de estos rituales hacía que esta aura, que estas características con las que nacíamos se fueran ensuciando, se fueran manchando, y así no hubiera un equilibrio ni una buena comunicación entre la tierra y el plano divino. Es así que había que poder solucionarlo, había que poder limpiar esta energía de las personas, y es así como nacen los limpiadores. ¿Qué son los limpiadores? Las personas que hacen limpias. Y el proceso de las limpias, o el ritual de la limpia, es un ritual tan importante que ha sobrepasado las líneas del tiempo, ha sobrepasado fronteras, tanto que desde la época prehispánica hasta este domingo, cualquier persona puede realizar una limpia y se sigue practicando prácticamente con todos los elementos con que se practicaban en la antigüedad. Una limpia no es más que un proceso físico que se hace con ciertos elementos en el cuerpo lógico de las personas. Es decir, trabajamos con el cuerpo de las personas para poder limpiar el espíritu de las personas y así volver a tener un equilibrio con los dioses y que haya una comunicación divina que vaya de la mejor manera. En la antigüedad solamente había 4 tipos de limpias, es decir, solamente limpiaban con agua, con fuego, con humo y con animal vivo, que es lo mismo que con una gallina. En la actualidad hay limpias con agua de cascada, con cocos, con chamalongos, baños, etcétera, ¿no? Dependiendo de la creencia, la religión o las ideologías que tenga la persona, pues han ido evolucionando todo esto de las limpias. Pero además el limpiador no solamente tenía que tener un conocimiento de los dioses y de las enfermedades. Ahora tenía que empezar a tener un conocimiento energético que le pudiera permitir limpiar a la persona y no quedarse con el mal o con la suciedad que le había quitado a las personas. Es así que entonces empiezan a limpiar con huevos, se tira el huevo en el agua para que se pudra con el mal, se hacen las limpias con animales, al animal hay que sacrificarlo inmediatamente después de hacer la limpia para que el mal quede encerrado dentro del animal y se pudra, o las limpias con fuego, que lo que pretendían era desprender estas larvas astrales que se le iban pegando a las personas, o con cierto tipo de sahumerios con olores muy fuertes, como el chile, como el almizcle, como el homozoc, para que estas entidades o estas larvas astrales se despegaran de las personas. Y así, bueno, pues es como surgen esta suerte de nuevos médicos
de nuevos limpiadores, con todo este tipo de limpias que había en la antigüedad, pero como se le había delegado por completo el poder de la medicina y de la salud al plano mágico, al plano divino, al plano de la magia, también lo habían hecho con la enfermedad. Y así surge la magia buena y la magia blanca. Y para la magia buena y para la magia blanca, pues se necesitaba exactamente lo mismo. Aquellas personas que pudieran dominar ciertos aspectos para sanar. Por ejemplo, de la magia blanca se valían de esencias, de saumerios, de rituales, de misas. Bueno, lo que llamaríamos misas ahora, que eran rituales de ofrecimiento en aquella época, y se hacían con esto para poder volver a tener una comunicación en el plano divino que fuera ideal. Pero para la magia mala también se tenía que tener este tipo de conocimientos, se tenía que tener el conocimiento de qué dioses causaban qué enfermedades y por medio de qué elementos podían hacerlos. Y la magia negra, pues, o la magia mala, se valía o se empieza a valer de elementos y de leyes como la del tacto-contacto, que es cuando tocas un elemento que está embrujado, el mal se pasa hacia ti, o la ley de la ingesta, que es que cuando tú comes algo o le dan a comer algo a esta persona, pues empieza a enfermarse poco a poco, y de esta manera pues hasta que se llegara a las consecuencias que la persona que lo había hecho quería lograr. Sin embargo, existía este tipo de tiquils o de personas que ahora se encargaban de dar el diagnóstico de esta enfermedad, que ya no solamente era divino, que ya no solamente era energético, sino que ahora tenía que conocer de herbolaria, de zoología, de botánica, de aromaterapia, de poderes curativos de los cristales, etcétera, 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 y enriquecen muchísimo. Y como bien dijera el supercientífico desaparecido hace muy poco, Jacobo Greenberg, quien se encargó de tejer toda una rama una red entre la ciencia y el chamanismo, se trataba de psicólogos autóctonos, psicólogos que se encargaban de utilizar los elementos que estaban cerca de sus contextos para poder sanar a las personas. La magia es muy subjetiva y muy contextual. Es decir, si nosotros vamos a las costas, se va a utilizar como elementos mágicos las conchas, los huevos, los huesos de pescado, la hueva de caracol, las plantas, las algas marinas, la lectura de las vértebras de pescado. Si nosotros vamos a las cáscaras de coco y demás, si nosotros vamos a lugares desérticos, se van a utilizar las espinas de los cactus, las biznagas. Es decir, la magia se adecúa a cada uno de los lugares en donde está y se vale de los elementos, porque nuestra madre tierra nos provee todo lo que necesitamos, no solamente para enfermar, sino también para sanar. Sin embargo, pues hay que conocer de todos estos elementos. Y para conocer de todos estos elementos, el gran abanico de actores de la magia en México es súper amplio. Empecemos primero por hablar por los chamanes. Los chamanes eran estas personas que, como su nombre, muy a pesar de lo que se cree, el nombre de chamán no es una palabra mágica, es una palabra rusa de Siberia y significa el que todo lo sabe. Es el nombre que se le da a estos sacerdotes de estas etnias siberianas. Y bueno, pues lo que el chamán conocía era la comunicación que había entre el plano terrenal y el plano espiritual. Los chamanes se encargaban de que hubiera una hermosa armonía entre la comunicación de las personas y los seres divinos, y de regreso. Después de estos están los nahuales. Nahuales, que proviene de la palabra nahuali, que significa el que se disfraza, el que engaña, el oculto. Y los nahuales eran personas, seres mágicos, personas que tenían conocimientos muy profundos de magia y que además se habían obtenido de generaciones antiguas. Ellos tenían el poder, la principal característica del nahual era la de cambiar de formas. Son metamorfistas, son cambiaformas, y podían convertirse no solamente en animales, que es lo que comúnmente se cree, podían convertirse en fuego, en relámpago, en tormentas o hasta en roca. Y estos poderes o estos saberes eran saberes mágicos que habían obtenido de los antiguos chamanes, de estas personas que les pasaban el conocimiento. Muy similares a los nahuales nos encontramos con los tonas. Los tonas son los espíritus guardianes de cada uno de nosotros. Los antiguos mexicanos creían que cada uno de nosotros, cuando nacía, teníamos un espíritu guardián, un animal que nos cuidaba.
Y en aquellas épocas, cuando nacía un bebé, en la entrada de la casa y abajo de las ventanas se ponía una pequeña alfombra de cal o de harina de maíz que la señora de la casa molía y se dejaba en ese lugar. Al día siguiente, a las primeras horas de la mañana, se iba a buscar qué huellas de qué animal se encontraban tanto en la cal como en la casa. Y ese animal se convertía en el espíritu guardián de estos recién nacidos. Y se decía que las personas llegaban a obtener hasta algunos elementos de ellos. Fulanito tiene vista de halcón, perenganito tiene la fuerza de un águila, etcétera, etcétera, ¿no? Podía ser un xolo, un jaguar, una iguana, cualquier animal que hubiera entrado a la casa en el momento en el que nacía o en la noche que seguía al nacimiento, era el espíritu guardián. A esto se les llamaba tonas. Y después pasamos a las brujas, que las brujas es una connotación peyorativa que surge después de la conquista, porque antes las brujas no eran malas, ni siquiera eran mal vistas. Al contrario, las brujas eran mujeres que conocían de la tierra, que conocían de animales, que conocían de plantas y que además podían sanar, podían curar, podían utilizar estos poderes que les habían sido otorgados para el bien, pero también podían hacerlo para el mal. Y así, aquí no sé si sepan, pero aquí en México existen al menos 40 tipos diferentes de brujas. Tenemos desde las brujas que se convierten en bolas de fuego, las brujas que curan, las brujas que hacen cierto tipo de mancias, hasta las muy temidas tlaltepuchis, ¿no? Estas mujeres que cuelgan hojas de maíz en los tejados de sus casas y que por las noches se desprenden de sus piernas cerca del fogón para salir volando por la ventana convertidas en guajolote y utilizando estas hojas de maíz como sus alas. Entonces, el papel peyorativo o la connotación peyorativa de la bruja o del brujo no surge sino hasta después de la conquista española. Antes de eso, las brujas eran consideradas seres tan poderosos y tan sabios que se recurría a ellos a la par de los chamanes, de todos estos curanderos. Pero cuando llega después de la conquista española, la imposición de una nueva religión, de nuevas creencias, de nuevas ideologías, pues desplaza a todo esto. Y después aparecen los curanderos. Los curanderos, digamos que son el siguiente paso en el desarrollo de los chamanes. Mientras que un chamán se encargaba de esta comunicación divina entre los dioses y los seres humanos, los curanderos iban más allá. Los curanderos se encargaban también del plano físico, y había curanderos hueseros, parteros, los que sobaban, los que punzaban, que detectaban el mal de la persona, le hacían una punción, absorbían la sangre y le escupían de regreso a la tierra, los rociadores que te aventaban ciertas bebidas que estaban en fermentación para poder curarte y desprender a estas energías. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Bueno, que había un choque de temperaturas tan fuerte que estas entidades ya no estaban a gusto con tu vibración y salían despegadas. Ese es el principio de las limpias con fuego, de los baños en vapor, de las punciones, etcétera, 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 ¿no? Y así, avanzando con todo este abanico de personajes que tienen que ver con la magia mexicana, nos encontramos con los diableros. Los diableros, como su nombre lo indica, son aquellas personas capaces de convocar y de invocar demonios. No demonios en el plano que el catolicismo, que el cristianismo y que todas estas corrientes ideológicas muy modernas nos trajeron, sino diableros en el plano de lo espiritual. Dentro del plano espiritual no hay bueno, no hay malo, hay simplemente seres que son y que para algunos pueden ser malos y para otros pueden ser buenos. Pero se refería a diableros como aquellos seres que están, o a los seres del inframundo que estaban debajo de nosotros. Bueno, pues los diableros se encargaban de invocar a este tipo de personas. Y así, dentro de todo esto, pues surgen los limpiadores que les decía hace rato, que se encargaban de barrer con todo esto, de quitar el mal de las personas, de quitar las energías, la mugre que se le hubiera pegado a las personas, pero que además debían de tener el conocimiento de cómo hacerlo para que estas entidades pues no se pegaran, no se les quedaran a ellos y pudieran deshacerse de ellos. Por eso los limpiadores se convierten a la par de los sacerdotes en los pilares de los grupos sociales antiguos. Es decir, en el antiguo México, los grupos más poderosos eran aquellos grupos que tuvieran un mayor número de guerreros. Los guerreros eran aquellos que podían entrenar 8 o 10 horas sin cansarse, y para esto pues, tenían que ser seres sanos.
La única manera de encontrar la sanidad o de tener esta fuerza era por medio de la comunicación divina, porque toda la medicina se había relegado al plano espiritual. Entonces, los pueblos más mágicamente prolíficos, aquellos que tenían más templos, aquellos que tenían más dioses, que tenían más ceremonias, más rituales, se convierten en los pueblos más poderosos. No es coincidencia que los mayas tuvieran templos grandísimos y que hicieran sacrificios enormes de mucha sangre, de mucha gente, para tener contentos a los dioses. ¿Por qué? Porque teniendo contentos a los dioses, sus guerreros eran sanos, y al tener unos guerreros sanos, pues simplemente se convertía en uno de los pueblos más conquistadores del antiguo México. Así, los pueblos más religiosos eran los pueblos más poderosos. Y hasta aquí hemos visto un recorrido de cómo la magia en México había avanzado de convertirse en una creencia de dioses severos, dioses a los que no podíamos pedirles nada, dioses que teníamos que pues apechugar a lo que ellos nos dijeran, hasta aquellos dioses que se convierten en nuestros ancestros, en nuestros abuelos, dioses a los que podíamos pedirles, a los que podíamos ofrecerles algo y pedirles que nos hicieran un favor, que no hubiera sequías, que hubiera buenas cosechas, buenas pescas, que no enfermaran las personas, etcétera, 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 ¿no? Hasta aquí la magia mexicana se ha mantenido pura. La adivinación por medio de granos de maíz y las limpias por medio de elementos de la tierra había quedado inquebrantable, impoluta, no había habido nada que pudiera alterarla, y se consideraba uno de los pueblos más mágicos y más puros que existían en toda Mesoamérica. Sin embargo, todo esto cambiaría con la conquista española. Cuando llegan los españoles por el puerto de Veracruz, cuando llegan los españoles a México, traen toda esta carga ideológica, traen todo este pensamiento, pues, digamos, muy moderno, en el cual vienen religiones. Sin embargo, a pesar de que ellos llegan con la idea del milagro, que es una idea impuesta también a los antiguos mexicanos, donde pues ahora ya las cosas ocurrían no porque nosotros le ofrecíamos a los dioses, ni porque lo que nosotros teníamos para darles, ni los rituales que hacíamos, ni la conexión que tuviéramos con la tierra, con la Pachamama, con los animales, con nuestros chamanes, etcétera, sino que ahora todo dependía de un dios, de la gracia de que un dios dijera: órale, está chido, ¿no? Sí te lo concedo. Y entonces el pensamiento mexicano empieza, o el pensamiento mágico mexicano empieza a decaer dentro de lo que ahora sería una cosmogonía muy muy amplia, en la que no solamente el pensamiento mexicano mágico fuera el que estaba prevaleciendo, sino ahora venía la idea de este dios impuesto y la idea de toda su adoctrinaje. Cuando las antiguas religiones trataron de evangelizar todos los otros pueblos que representaban un peligro para sus religiones, llamémoslos druidas, llamémoslos celtas, llamémoslos como quieran, ellos lo que hicieron fue que empezaron a satanizar los elementos divinos. No es tampoco de extrañarnos ni curiosidad que el demonio católico sea una copia del dios celta Cernunnos. Mientras que el dios de la naturaleza, Cernunnos, era una persona muy musculosa, con cuernos de venado, con astas de venado, con patas de alce o de cabra, era uno de los dioses antiguos. Claro, a la hora de esta evangelización había que convertir estos elementos divinos en elementos satánicos o en elementos malos para así poder alejar a estas personas de su religión. El que llegaran a conquistar y a destruir los templos de peregrinaje mexicanos, y con esas mismas piedras y en esos mismos lugares construir los nuevos templos de adoración ahora al Dios católico, bueno, pues no es tampoco coincidencia. Lo hacen para que las personas sigan yendo a esos lugares a rendir su fe, a dejar toda todo este pensamiento mágico que tenían, pero ahora ya no lo hacen con Tenassi, con Huitzilopochtli, con Tlaloc, ahora lo hacen con un Dios que se encarga de concedernos milagros. Sin embargo, la magia
mal llamada a raíz de esta conquista, brujería, y todos estos brujos siguen creciendo y siguen desarrollándose, pero ahora lo hace a la sombra del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo y el catolicismo se encargan de perseguir a estas personas, y lo que antes era un elemento de magia, un elemento divino, un elemento sagrado para los mexicanos, ahora se convierte en algo subversivo, en un elemento de rebelión, en algo que quien lo hiciera pues iba a la hoguera, era condenado, era esclavizado, y entonces todo el pensamiento mágico mexicano empieza a quedar relegado a los estratos más bajos de la sociedad. De ahí la creencia de que la magia solamente se practicaba por los estratos bajos de la sociedad, o aquellas personas o aquellos estratos que no tuvieran conocimiento, que fueran ignorantes, que no hubieran tenido una preparación, porque si hubieras tenido una preparación creerías que hay un Dios todopoderoso que se encarga de concedernos milagros cuando así lo requiere. Sin embargo, no se darían cuenta hasta mucho tiempo después que tanto su llamada brujería como su religión o su ideología tendrían algo en común, y es la magia. Tanto la religión como la brujería buscan esclarecer aquello que va más allá de todo lo que podemos comprender. Busca tener contacto con un ser divino. Entonces, tanto religión como brujería se basan o tienen como punto central la magia. Y esto no es malo, no hizo que se destruyera o que se deshicieran estas corrientes religiosas o ideológicas antiguas, sino que hizo que se enriquecieran las dos. ¿Por qué? Porque ahora le estábamos poniendo rostro a los dioses, le estábamos poniendo rostro a las formas tangibles, a los milagros, y enriquecían tanto la magia mexicana con estas creencias como las religiones que llegaron con los españoles, pues al darle una nueva visión a esta magia. Y hubo algunas personas que decían, bueno, pues es cierto, yo muchas veces he pedido que llueva y no llueve, y ayer fui a los nuevos templos a pedirle al nuevo Dios que lloviera y llovió. Y entonces empieza a haber una bifurcación entre los pensamientos mágicos de las personas en México, y esto no es malo, esto enriquece a ambas corrientes. Sin embargo, el pensamiento mágico pues sí quedaría un tanto delegado, sobre todo con este sincretismo, cuando empiezan a ponerle nombres de vírgenes a los santos, cuando vienen todos los Cristos, el Cristo de la pureza, el Cristo negro, el Cristo de no sé qué, la cruz de Caravaca, la cruz antigua, la cruz egipcia, la cruz, enriquece todo esto, pero con este sincretismo ya no se empieza a relegar tanto la magia mexicana que podemos escuchar que a veces se nos cae algo o se rompe un vaso, y la mayoría de nosotros decimos, ay Dios mío. No hay nadie que diga, ay Tlaltecutli mío, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? O no decimos, Santo Tlaloc va a llover. No, queda relegado totalmente, no solo de la mentalidad, sino del lenguaje. Y no hay nada peor que privar a una sociedad de sus antiguas creencias, de sus raíces, porque de ahí es de donde vienes y ahí es a donde vas a regresar. Entonces, la imposición, porque eso es lo que fue una imposición, la imposición de creencias religiosas, de ideologías que venían de pueblos muy, muy por arriba, no solamente de España. Los españoles ya traían toda esta suerte de creencias y de ideologías que venían de Noruega, que venían de los vikingos, que venían de los verdaderos pueblos antiguos que se encargaron de recorrer el mundo y no de imponer sus creencias. Nunca, los vikingos nunca llegaron a un pueblo a ponerle un templo a Odín, jamás. O sea, los vikingos llegaban, conquistaban, mataban a todos, arrasaban y se iban. No, ellos no necesitaban de dioses o de templos a los cuales ponerlos. ¿Por qué? Porque Odín iba dentro de ellos. Ellos estaban preparados para ir al Valhalla en el momento que fuera. No necesitaban cargar a su dios en un templo, ni cargarlo en una cruz, además, ni siquiera en sus armas. Ellos cuando despertaban, miraban hacia el oriente en una hoguera y se encomendaban porque sabían que ese día podían morir. Entonces, no imponían, y sin embargo, fueron una de las culturas más sobresalientes de todo el mundo. Bueno, no así con estas culturas que llegaron a imponerse a la mexicana. Sin embargo, tanto me atrevo a decir que son tan similares la religión y la magia, y que tienen tanto en común la brujería
y la religión, que vamos a repasar uno de los rituales más secretos, más ocultos y más poderosos del catolicismo, que es un ritual de exorcismo. Cuando la iglesia va a realizar un exorcismo, el exorcista necesita prepararse muchos años para saber con qué va a lidiar. Se vale de elementos benditos, como la sotana que usan, el agua bendita, utilizan ciertos rezos que les ayudan a despojar este mal de las personas, pero principalmente le solicitan a un ser divino que por medio de ellos interceda para curar a una persona, para despojarlo de este demonio. La brujería. Necesitas prepararte muchos años para ser un buen brujo. Necesitas prepararte mucho para ser un buen chamán. Te vales de elementos mágicos como tu caldero, tus espadas, tus inciensos para poder hacerlo. Realiza cierto tipo de oraciones que sabes que te van a funcionar para tu ritual. Y finalmente le pides a un ser divino que por intercesión tuya te ayude a hacerle bien a otra persona. El ritual de la brujería y el ritual del exorcismo son lo mismo. Un exorcismo es un ritual de brujería con permiso de la iglesia. Es decir, cuando un exorcista se para a hacer un exorcismo, lo que está haciendo es un ritual de brujería. Qué mal llamado pagano en la actualidad, pero como ahora lo hacen en su iglesia con sacerdotes que tienen su permiso, pues ahora sí se vale que sea un exorcismo, pero cuidado y lo vayas a hacer si perteneces a otra corriente, porque eres un pagano, eres etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, no solamente se quedaría ahí, sino que tendría o se enriquecería el pensamiento mágico mexicano con todas estas corrientes. Cuando los españoles llegan a México por el puerto de Veracruz, no llegan solamente ellos con estas ideologías católicas o con estas ideologías de la Nueva España, llegan con toda la corriente de los franceses que les estaban enseñando prácticamente a cómo ser refinados. Llegan con todos estos pensamientos de los esclavos bantús, de los esclavos cubanos que venían con ellos, y entonces llegan aquí a México, empiezan a construir sus templos que eran rechazados por la gran mayoría de los mexicanos, y que por supuesto eran rechazados por los esclavos negros, por todas estas religiones negras que venían detrás de ellos. Así, los bantús africanos crean el palo mayombe, los cubanos, los esclavos cubanos traen la santería, sus ayudantes gitanos traen toda esta ola de gitanerías, todas sus historias o su fundamentación española viene con lo afrancesado del tarot, con los tipos de adivinaciones que hay, ya no son cierto tipo de mancias relegadas a unos cuantos, ya cualquier persona podía hacerlo, y todo esto nos servía como un enriquecimiento de las religiones. Sin embargo, las religiones paganas antiguas pues habían quedado delegadas o prácticamente olvidadas, y llegan a ser tan importantes que tenemos el caso de Pachita, que era una cirujana esotérica que se encargaba de hacer cirugías, pero no lo hacía ella. Ella decía que entraba al cuerpo de nuestro Tlatoani Cuauhtémoc y que cuando estaba dentro de ella podía hacer este tipo de cirugías. Y es tan importante que Jodorowsky escribe, porque Pachita trata a Jodorowsky, y él escribe que si se trata de simple ilusión, de enajenación o de algún tipo de magia, era la mejor magia que había visto en su vida, porque el hígado dejó de dolerle a partir de ese día para siempre. Este es el caso del Santo Niño Fidencio, esta persona que cura al presidente Echeverría de lepra. Este es el caso de Doneto, este es el caso de María Sabina, la reina de los dioses, la diosa de los hongos, que podía viajar a voluntad al plano astral, al mundo de los muertos, para decirnos qué era lo que había entre uno y otro. Y más recientemente, y todavía aún más creíble, el caso de este científico que ya les mencioné, de Jacobo Greenberg, quien se encarga de fusionar el chamanismo con la ciencia y crear una red en la que decía que absolutamente todo pertenecía a una sola persona, y que no era de extrañarnos
que las enfermedades pertenecían a esta misma red y que cuando supiéramos manejar de manera neuronal con la comunicación neuronal asertiva que ayer nos mencionaba Jorge Santoro, podíamos tener una comunicación en la cual nosotros podíamos curar por medio de esta sinapsis las enfermedades. Y no, les digo, no es algo que hayamos descubierto hace 20 años, es algo que los antiguos chamanes, que los antiguos brujos ya conocían desde hace mucho. Y así la magia pasa de ser un momento o un pensamiento, en un momento de adivinación, un momento en el cual pues podíamos tener comunicación divina, pasa a convertirse a la base estructural de las antiguas sociedades mexicanas. Y a partir de esto se convierte el pensamiento mágico en el pensamiento médico, el pensamiento de salud de las personas. Y a raíz de todo esto, con el enriquecimiento de todas estas mancias, de todas estas portentos de adivinación y de magia y de sanación y de curación que traen los diferentes pueblos, enriquecen la magia mexicana. Y fíjense nada más qué maravillosa, qué bonita es la magia, que no se relega al plano divino ni al plano espiritual. La magia nos acompaña en todo momento y nos podemos valer de la magia para proteger, es decir, la magia de protección o la magia para atacar, que es la magia bélica, o la magia de sanación, o la magia para alterar el libre albedrío, y cada una se vale de elementos diferentes, mientras que la magia de protección es aquella que se vale de amuletos, de collares, de ciertos tipos de baños, que lo que hacen es prevenir que ciertos ataques energéticos lleguen hacia nosotros. La magia de sanación se encarga de curar y de equilibrar esa energía que ya está mellada y que ya está sucia dentro de nosotros. Y no es que la magia sea la magia como tal, la magia son corrientes energéticas que muchas personas pueden o no manejar a su libre, como ellos quieran, para la finalidad que quieran, como les decía, la magia blanca, la magia buena y la magia mala. La magia, también está esta magia llamada negra, que existe una aquí connotación muy fea para la magia negra. Mucha gente cree que la magia negra es aquella que tiene que ver con matar una cabra, con desearle el mal a alguien, con irnos con este demonio o este diablo o estos demonios que hay para pedirles favores. No, la magia negra es toda aquella magia que altere la energía de las personas y que melle en su libre albedrío. Un amarre es magia negra. Un endulzamiento es magia negra. ¿Por qué? Porque estás jugando con el libre albedrío de las personas, estás jugando con lo que la energía divina que es dedicada a otras personas. Tú estás fluyendo en ellas y estás alterándola, y esto hace pues que sea magia negra. Pero también está la magia para sanar, la magia que nosotros podemos utilizar para protegernos, para curarnos, es decir, para todo este otro tipo de cuestiones que no tienen que ver tanto con el plano mágico, o que en la actualidad no sea tan delegada al plano mágico, sino más bien al plano de la ciencia, que también no es nada malo. Ciencia y magia y religión no tienen por qué estar peleados. ¿Pueden enriquecerse los tres? Sí, claro, que lo han hecho durante mucho tiempo, por supuesto, y que tanto un sector como otro lo han utilizado para enriquecer o para hacer quedar en mal al otro, por supuesto. ¿Cuántas peleas no hemos escuchado de que no, pues es mejor el palo mayombe que la santería? O es que el santo primero fue muerto, o es que, o sea, paren, ¿no? La magia es magia, y quien la maneje la va a saber manejar y la va a saber utilizar para darle el encauzamiento hacia donde esta persona quiera, y las otras personas podrán repelerlo, podrán no sentirlo o podrán actuar en contra de estas personas. Lo que sí es muy claro es que aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo creas, la magia existe y sí puede alterarte. Mucha gente dice, no, pues es que yo no creo en la brujería, a mí esas cosas ni me llegan. No, ten cuidado, porque sí te llegan, y no es que sea magia, no es que te estemos mandando un hechizo abrasador para que acabe con tu vida, simplemente están alterando las energías que divinamente son enviadas hacia ti, y por supuesto que cualquier persona puede alterar en eso. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios o algo. ¿No? ¿Nada? Bueno, pues aquí ya se nos está acabando el tiempo. Dime. Se digo, señora, de que más atención, pues. Ok, les repito para los que no escucharon.
Nos preguntan que yo les mencioné que la magia era alterar el libre albedrío de las personas. Bueno, si yo no lo estoy haciendo, ¿cómo puedo protegerme para que alguien no interfiera? Hay muchas maneras de hacerlo, dependiendo también de la corriente en la que tú creas, de lo que como tú lo consideres, pero lo más recurrido es algún amuleto, algún costalito con ciertas cosas. Yo recomiendo ampliamente un espejo, traer un espejo colgado, algo así como esto. O sea, este tipo de amuletos, este tipo de cosas te sirven. ¿Para qué? Para que se repele todo eso que te han estado enviando, toda esta energía. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y pues cualquier cosa, por aquí van a estar poniendo mis redes por si quieren seguirnos en los canales o por si quieren algún tipo de asesoría en cuanto a esto de magia o algunos cursos. Tenemos una escuela donde damos cursos acerca del diablo en la historia y las artes, la historia de la brujería, etcétera, etcétera. Ahí en la academia se los podemos dar. Muchísimas gracias. Hasta luego.